El bautismo es un tema que va ligado al tema de hace 8 días, que fue la resurrección. El hermano Josué por aquí nos dio una enseñanza hace 8 días acerca de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Recuerdan? De eso trató el tema hace 8 días. Ahora vamos a tratar el tema del bautismo. ¿Cómo sale esto? Del bautismo. Primero, para saber de qué es lo que estamos hablando, vamos a ver qué significa la palabra bautismo. Bueno, la idea común que tenemos todos es de que bautismo significa que se meta uno al agua y sea sacado del agua, ¿no? Es la idea común. En algunas religiones así se practica, ya sea desde que son niños para quitar los pecados originales, etc. Pero vamos a ver qué es lo que significa el bautismo. Le voy a pedir a nuestra hermana en el 106, en la página 106, lo que le significa bautismo, por favor, hermana. Este es el diccionario griego-español. ¿Qué nos dice el diccionario? Bautizar. Dice bautizar, bautiza, sumergir, meter, introducir, hundir, bañar, empapar, remojar, ceñir, templar, por invención, sumergir, hundirse, bañar. Así es. Ahora, el bautismo era una costumbre que no era... Entonces, esto es lo que significa el bautismo. Pero el bautismo no era una cuestión que nosotros ahora consideramos como un rito cristiano, que ahora se practica, sino que el bautismo, como lo estaban practicando en el tiempo de Cristo Jesús, que por medio de agua eran bautizados. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 3. ¿Quiénes eran los que se estaban bautizando? Por medio de Juan el Bautista. Capítulo 3 de Mateo, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver cuál era la causa de que se bautizaran, porque de repente los evangelios, por ejemplo el evangelio de Juan, no nos habla de la niñez de Cristo, ni el evangelio de Marcos. Ellos inmediatamente empiezan su evangelio a partir del bautismo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Estos dos evangelios, el evangelio de Marcos y el evangelio de Juan, inician una vez que empiezan a ser bautizados Jesucristo hasta su muerte. En cambio, Mateo y Lucas hablan de su nacimiento, pero inician su ministerio a partir del bautismo. Fíjense que el bautismo era algo importante. ¿Por qué era importante para Jesús el ser bautizado? Miren, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. A ver, hermana Laura, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lombos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Gracias. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, dice que venían, en el versículo 5 dice: entonces venían o salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Si iban también fariseos, esto significa que era un rito judío. ¿Por qué iban ellos a ser bautizados? Era una costumbre que ellos ya tenían. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, el pueblo de Israel
que estaban en Jerusalén y que estaban en otras regiones de las provincias alrededor del río Jordán, acudían a Juan el Bautista para ser bautizados. Quiere decir que Juan el Bautista no era cualquier cosa, ¿eh? Juan el Bautista era un hombre reconocido por el pueblo. Porque si ustedes siguen leyendo van a ver que Juan el Bautista era conocido incluso por Herodes. Porque dice que él había tenido un conflicto con Juan el Bautista porque Herodes estaba cometiendo adulterio con una de sus hijastras, ¿no? Entonces quiere decir, ¿perdón? No recuerdo, pero creo que era cuñado, era cuñada. Entonces, quiere decir que Juan el Bautista le dice que le reprochó porque estaba cometiendo adulterio con su familia, ¿no? Y entonces, si él tenía ese poder o esa potestad de ir con el rey y reclamarle eso, quiere decir que Juan el Bautista era alguien importante. Y era tan importante que acudían a él para que ellos fueran bautizados. Fíjense que Juan el Bautista dice ahí también en la escritura que era un hombre que tenía un voto. Él no comía carne, ni tomaba vino, tenía un voto que se llama el voto de Nazareo. Aquí es muy importante que entendamos que Nazareo y Nazareno es una cosa distinta. Nazareo es un voto. El voto que se hace es que no se cortaran el pelo, que no tomaran vino, que no comieran carne. Ese era el voto que tenía Juan el Bautista. Pero Nazareno, con N, Nazareno, significa que es de la región de Nazaret, que es una región de Galilea, que era de donde venía Jesucristo. Entonces Jesucristo no era nazareo. A Jesucristo luego lo pintan con pelo largo porque piensan que era nazareo, se confunden ahí. Pero era de Nazaret. Él no usaba el pelo largo, ellos se cortaban el pelo. Porque en el voto del Nazareo, vamos a ver cómo dice el voto del Nazareo, que está en Números capítulo 6. Números está en el Pentateuco, con los primeros 5 libros del Génesis. Es el cuarto libro de nuestra Biblia. Capítulo 6. Del 1 al 6.